Amanecer 20. La guerra nos estaba cambiando, ese era el sentimiento que afloraba en mi corazón, todos los días era prácticamente igual que el anterior, batalla tras batalla, en numerosos grupos o en solitario. A veces nos olvidábamos de las razones por las que luchábamos, se estaba volviendo una extraña rutina para cada uno de nosotros. De vez en cuando recordaba los rostros de aquellos que caían ante mis pies, algunos de ellos mis enemigos naturales demonios quienes igual que yo empezaban a tener los síntomas de la guerra, otras veces mis propios hermanos caídos de la gracia de Padre. Esos combates eran los más difíciles por el simple hecho que con ellos compartía recuerdos y vivencias, ultimar la vida de alguien que conoces, ver su rostro en un rictus de agonía y dolor, la mirada de sus ojos llenas de odio y desesperación eran imborrables en mi memoria. La guerra nos estaba cambiando, todo mi tiempo era consumido en hacerme más fuerte, más letal. Ya casi no reía y pocas veces lloraba por la pérdida de alguien cercano. Esa extraña rutina se estaba volviendo tan familiar que olvidaba aquellos tiempos de paz que tanto añoraba, porque estaba aceptando este tipo de vida. A veces intentaba cuestionar a Padre por algo tan estúpido como lo era una guerra en contra de los demonios y el inframundo. Siempre que le miraba lo encontraba con un semblante triste y abatido. Él también estaba siendo consumido por la pena de la guerra. La guerra nos estaba acabando, aquellas dos criaturas que desafiaban toda lógica se habían incorporado al conflicto. Ellos desconocían a qué facción pertenecías, atraídos por la sangre y el fragor de la batalla. Eliminaban cuanto oponente osaba cruzarse en su camino. Nuestros números descendían drásticamente cada vez que ellos dos aparecían, la dominación y la destrucción. El solo recordar su presencia hace que me estremezca levemente, se necesitó de la cooperación de todos nosotros para contenerlos solamente, Padre había sellado sus almas en dos reliquias que él mismo creó, confiando su resguardo a nuestros hermanos más jóvenes para mantener a salvo al mundo. La guerra estaba cambiando, de alguna manera los portadores de la dominación y la destrucción empezaba a jugar un papel importante dentro de nuestro conflicto, cada una de las facciones buscaba ganarse los favores de los dueños de aquellos dos, eran considerados verdaderas armas en pro de nuestra causa, a pesar que olvidábamos que inició el conflicto. La guerra debía terminar, ese era el pensamiento al mirar por última vez el campo de batalla antes de que ocurriera la tragedia. Todo terminó envuelto en una brillante luz que lo consumió todo. Esa misma mañana había hablado con Padre, quien extrañamente me pidió una sola cosa. Gabriel, podrías amar a la humanidad cuando yo no esté. If Life 20. Inicia la reunión de las facciones, el legado de la desesperación. Tras esa última declaración el ambiente dentro de la sala del consejo estudiantil cambió radicalmente, cada uno de los presentes se mantuvo tranquilo, sopesando el peso de las palabras que dijo Michael. Todas las miradas de ellos se posaron en el líder de la facción del cielo, no importaba que el serafín mostrara un porte tranquilo y un rostro que denotaba amabilidad, frente a ellos estaba un dirigente preparado para las consecuencias que conllevara las negociaciones de esta noche. Azazel no pudo ocultar la sonrisa en su rostro, en el pasado había pocas veces que Michael mostraba su personalidad oculta, el serafín podía ser alguien frío y calculador cuando la situación lo ameritaba y en estos instantes estaba demostrando que era una persona capaz de amedrentar a cualquiera que estuviera frente a él. Vaya Michael. El líder de Grigori se relajó un poco ante la evidente tensión que le aquejaba, tú sí que sabes cómo llamar la atención de todos. Azazel, sé de antemano que las consecuencias de esta noche repercutirán en cada una de las facciones que representamos. El serafín meditaba un poco lo que iba a decir, me gustaría llegar a la opción más pacífica posible. En eso apoyo a Michael Sama, Serafaye mostraba una inusual seriedad en su persona, primero antes que nada deberíamos informar el resultado de nuestras investigaciones con respecto al incidente de Excalibur. Rias y Sona miraban con seriedad la actitud de sus líderes, era bien sabido por ellas que Cocabiel mostró un total interés en reiniciar la guerra, pero por más que meditaban no encontraban que jugaban los fragmentos robados a la iglesia y a la familia Pendragon. Cocabiel robó los fragmentos con el propósito de crear una espada más poderosa, la voz de Serafal llenaba el lugar, ya que un solo fragmento podía asesinar a un demonio de clase baja, dejar severamente dañado a uno de clase media, la Mao Leviatán continuaba con su reporte, y una herida leve en demonios de clase alta y superiores. Sí, efectivamente como Serafal-sama dice, Jopiel comentaba lo descubierto por su similar demonio, los fragmentos solamente guardaban una fracción de su poder, eran tan solo armas efectivas para los demonios renegados, la Serafín mostraba una imagen donde aparecía una imagen de Excalibur Rapidi, al ser reformadas a través de las artes humanas, fue imposible replicar la divinidad que Padre dotaba a todas sus creaciones, es por eso que las espadas tenían un poder degradado. Por eso buscó a Valper Galilei.
Sircex se unía a la conversación, el hombre era un genio a su manera, el resultado parcial de su investigación se trató de Excalibur Daemonis. La espada sacro-demoníaca de la venganza, Azazel añadía sus propios resultados, al utilizar las almas de 5 sacrificios llenó los huecos y fallas que tenían originalmente aquellas espadas. Es una lástima que las chicas utilizadas generaran tanto odio y rencor que el arma misma se volvió en contra de su creador. El ángel caído se reía un poco, tras lo poco que averiguamos de esa arma era que dotaba a su usuario de una pseudo transformación a demonio, al parecer el legado del Lucifer original era verdadero. Los demonios presentes sintieron un leve escalofrío recorrer en sus espaldas, un ser humano había logrado lo que al propio Mao Belzebú le tomó un par de centurias lograr con las Evil Pieces. Fue una suerte para ellos que el arma en cuestión solamente existiera un par de horas antes de desaparecer de la existencia. Perdonen si interrumpo, la voz de Sona llamó la atención de los líderes. ¿Qué es eso del legado del Lucifer original? El gobernador general de Grigori rió levemente al comprender las dudas de la hermana de Serafall. Sona Sitri, ¿sabes de dónde proviene tu especie? La joven negó con la cabeza. El primer ángel caído, Lucifer, fue sin duda alguna la mejor creación de Dios. El problema fue que se llenó de arrogancia, que el mismo Dios le tuvo temor, que terminó arrojándolo del cielo. El ángel caído endureció la mirada, pero no lo hizo solo con él, cayeron 78 ángeles quienes compartían sus mismos ideales. ¿Quiere decir qué? La voz de Rías denotaba una enorme sorpresa, provenimos de los mismos ángeles. En teoría sí, Azazel alzó la mano para evitar confusiones de la pelirroja, en ese entonces el sistema estaba al 100% de su capacidad, es por eso que esos 78 ángeles se convirtieron en demonios por completo, a excepción claro de Lucifer quien mantuvo parte de su esencia celestial. El pelinegro continuaba con su explicación, los 6 más poderosos de ellos eran la guardia directa de Lucifer, el resto fundó los 72 pilares. Rías, Sona, Sircex habló muy quedamente, para aumentar nuestros números en los tiempos primordiales, usaban mujeres humanas vírgenes. El resultado de esa unión eran demonios con un poder degradado. El Mao continuaba con su explicación, en ese entonces no se pensaba iniciar con la guerra, sino en aumentar nuestro número. La única manera de aumentar la calidad era que entre los descendientes mismos tuvieran hijos para purgar la sangre humana y solamente existiera una pureza en la sangre demoníaca. Sircex apretaba las manos levemente, no fue hasta un par de centurias después de eso, que existieron los demonios nobles que conocemos. Las 2 herederas tomaron tragos amargos cada una, ese era un aspecto que ninguna de ellas conocía, ese el pasado sangriento que era la base fundamental de su sociedad. Ahora lo que pretendían sus hermanos era enterrarlo y buscar una coexistencia para afianzar un futuro más favorable para ellos. Entonces, ¿qué hay con ustedes? Rías se aventuró a preguntar, ¿también se convertirán demonios? Ja. Azazel rió con fuerza ante el temor que tenía la joven pelirroja. Nosotros somos un caso especial, deliberadamente nos convertimos en ángeles caídos con un solo propósito. El gobernador general se mostraba serio, ser los observantes de la humanidad y la primera línea de defensa del cielo. ¿Qué ha dicho? Sona estaba sorprendida por tal revelación, tanto que Sircex y Serafall también denotaba sorpresa en sus rostros, pero ¿cómo crees que la humanidad avanzó tanto en este mundo? El ángel caído se recargaba en su asiento. Nuestras órdenes eran vigilar a la humanidad y enseñarles lo necesario para asegurar su supervivencia. El líder de Grigori miró con satisfacción los rostros de los 2 Maous. Sircex y Serafall, ustedes a comparación mía y de Michael apenas son unos jóvenes inexpertos, ya que nosotros existimos mucho antes de su nacimiento. Issei se encontraba sentado tranquilamente en una de las bancas alrededor de la escuela, mientras que Ravel descansaba acurrucada a un lado de él. El grupo de Ravel junto con el de Rías y Sona se encargarían de vigilar los alrededores de la escuela para evitar cualquier infiltración de alguna posible amenaza. De momento la situación estaba tranquila, que se habían tomado un momento para descansar. Hey, Issei. A la lejanía se escuchó la voz de Sagi, ya terminé mi ronda, toma. El peón de Sona arrojó repentinamente 2 latas de refresco. Espera. El castaño las alcanzó a atrapar antes de que alguna golpeara a su chica. No hagas esas locuras. Oh. Bauch. El portador de Absorption Line se quejó fuertemente. ¿Por qué hiciste eso, Momo? Por tonto irresponsable, la peligris negó con la cabeza. Ya lo lamento. El joven se disculpó con Issei. Todo está muy tranquilo por aquí. Sagi volteaba para admirar el cielo nocturno. Sí, sumamente tranquilo. Issei asentía ante mientras empezaba a beber de la lata.
Ravel se movió un poco dando señales de despertar, el Sekiryu-te y miraba con curiosidad a la pequeña Fénix. El día anterior ella, Sona y Rias hicieron los preparativos necesarios para garantizar la seguridad de todos los líderes de las facciones, hecho que hizo que las horas de sueño de la rubia descendieran drásticamente, era la razón principal de que Ravel aprovechara la oportunidad de usar el regazo de Issei como una almohada. ¿Qué ocurre, Issei? La pequeña Fénix suavemente se tallaba los ojos. No es nada, si quieres vuelve a dormir, el castaño susurró quedamente al oído de la chica. No, ya descansé lo suficiente. Ravel se incorporó para sentarse, tengo algo de sed. Amablemente Issei le cedió una de las latas, mientras que él mismo abría la que tenía en la mano. Los cuatro demonios se quedaron pensativos un instante, imaginándose qué podría ser lo que se discutía dentro de esa sala. ¿Qué creen que salga de todo esto? Momo comentaba mientras se sentaba a un lado de Ravel, lo que ocurrió con Cocabiel fue bastante grave. Si lo vemos de una manera fría, Sagi ponía sus manos en las bolsas de su pantalón, cada una de las facciones tiene parte de la culpa, el castaño portador de Ktria pateaba una piedra, aunque Sirthets-sama y Serafal-sama aleguen que fuimos nosotros los que evitamos el daño, al final nos dejaron a nuestra suerte. Tienes bastante razón, Genshirou-senpai, la rubia miraba fijamente al cielo, pero fue un riesgo que nosotros decidimos correr por decisión propia. Ravel apretaba la lata entre sus manos, de alguna manera pudimos sobrevivir y evitar que Quo desapareciera. La chica miró fijamente al peón de Sona, si alguno de los Mao hubiese intervenido la situación habría empeorado. Entonces, ¿qué deseaba Cocabiel? Issei recordaba la conversación que sostuvo con el cadre, mencionaba usar a Ryasano Sona Kaichou para provocar a sus hermanos y también mencionaba algo acerca de Gabriel-san. El castaño se rascaba la cabeza tratando de averiguar los planes del cadre, también estaban los fragmentos de Excalibur, por más que lo pienso nada encaja. Cocabiel no era un genio estratega, la suave voz de Gabriel llamó la atención de todos, lo que sí tenía era el conocimiento de la antigua guerra, tal vez presenció lo mismo que yo el día que Dios y los Maous originales perecieron. Los dos Maous se mantuvieron callados ante la afirmación que hacía Azazel con respecto a la edad. Era un hecho innegable para ellos que a pesar de ser los seres más poderosos de su raza, carecían de los años de experiencias que poseían sus similares por parte de la facción de los caídos y la facción del cielo. Si eran tan antiguos, ¿qué fue lo que les motivó a iniciar la guerra entre facciones? Michael-sama, quisiera preguntarle algo. Serafall se inclinó un poco mientras colocaba su barbilla entre sus manos entrelazadas. ¿Por qué permitieron que Cocabiel realizara su plan? Fue muy simple, el ángel se sorprendió levemente pero mantuvo su aura tranquila alrededor de él. Cometí el error de escuchar las opiniones de mis hermanos más cercanos. Mientras hablaba Jopiel agachaba la mirada un poco avergonzada. Como sabrán, el nacimiento de nuevos ángeles se ha detenido con la muerte de nuestro padre. Todos los presentes asentían. A diferencia de nuestros semejantes de Grigori, no podemos aumentar nuestro número al mezclarnos con los humanos directamente. Michael suspiraba pesadamente, y ustedes los demonios idearon una medida muy ingeniosa con su sistema de Evil Pieces. A pesar de que ya investigamos un método similar para realizarlo, el líder del cielo fijó su mirada en la Mao Leviatán. Necesitamos de la fe de los seres humanos para mantener nuestro poder. El rostro de los demonios presentes se endureció drásticamente. Todo el alboroto que creaba Cocabiel al final de cuentas beneficiaba al cielo. El serafín apretaba sus puños en señal de frustración. Si los demonios y ángeles caídos existían, ¿por qué no los ángeles? Así que permitieron que Cocabiel actuara. La pequeña Mao trataba de controlar sus emociones, a sabiendas de que mataría a una de las familiares cercanas a los Maous. Sí, ese era un riesgo aceptable. El rostro de Michael mantuvo su serenidad. Si alcanzábamos a recuperar el poder suficiente para poner en funcionamiento el sistema que padre creó, garantizábamos nuestra supervivencia. El serafín cerró los ojos un instante. No conté que mi propia hermana intervendría y ese hecho me hizo darme cuenta de que estaba tomando la acción equivocada. Eso es una reverenda estupidez. Por fin Serafall estallaba en ira. Solamente uno de ustedes, quienes supuestamente profesan su amor a la humanidad, tuvo los huevos para hacer algo. No me jodas, Michael. Entonces Serafall-sama, ¿por qué no actuó? El serafín miró severamente a la pelinegra sentada frente a él. Si su hermana estaba en evidente peligro. Eso es eso. La Mao acalló repentinamente su desplante frente al argumento del serafín. Yo en verdad intenté. La mano de Sirthets detuvo a Serafall.
A diferencia tuya, nosotros no controlamos nuestras emociones, Mao Carmesí contestaba por Serafall, y evidentemente el revelar nuestra existencia era un inconveniente para nosotros, nuestro poder proviene de los contratos con los seres humanos, ahora era Sircex quien miraba con severidad a los dos serafines presentes, nuestros aliados y contratistas serían víctimas de los propios humanos, es por ese motivo que detuvimos a Cocabiel, pero si tuviéramos buscar un culpable ese sería yo. Azazel sonreía ante las conclusiones de Sircex, a diferencia de ustedes nosotros los que pertenecemos a Grigori, somos más un grupo que tiene un objetivo en común, que una organización bien estructurada. Eso lo entendemos con claridad, Jopiel hablaba quedamente, pero aún así su plan casi tenía éxito, ¿no es verdad? No fracasó grandemente, Azazel reía ante la ironía, caer no es lo mismo que descender y ese fue el error de Cocabiel. ¿Descender? Rías preguntó casi imperceptible, ¿a qué se refiere Azazel-sama? Lo que necesitaba Cocabiel era que Gabriel descendiera a la tierra, el gobernador general continuaba ante la mirada de los dos serafines, ¿no es así Michael? Michael comprendió lo que pretendía decir Azazel, quien simplemente borró su sonrisa, el serafín agachaba la cabeza, tratando de asimilar lo que recién descubría, el ángel de las estrellas por fin revelaba el más oscuro y ruin secreto mejor guardado por todos aquellos que se presenciaron el día que Dios y los Maos originales perecieron. ¿Me estás diciendo que Cocabiel pretendía? Por primera vez el siempre calmado Michael perdía los estribos. Sí viejo hermano, Azazel cerraba los ojos mientras decía una palabras, Ain Sopaur. En la sala del club de ocultismo se encontraba el grupo más joven de demonios reunido, lentamente Rías Gremory comenzaba a traer cosas que lo hicieran más acogedor, para sorpresa de muchos Rabel dio el visto bueno a los cambios que estaba recibiendo aquella sala, siendo sincera con ella misma. Era más cómodo aquel mullido sofá que las sillas metálicas que anteriormente tenían. Aunque el cambio tuvo una férrea resistencia en forma de Yodoro Issei y Citrisona, ya que ambos se negaron rotundamente a la inclusión de la regadera que usualmente estaba allí, cuando la pelirroja vio la negativa de ambos intentó un golpe de estado para desbancar a Issei del puesto de presidente. Sin embargo Irina, Asia y Shanovia entendieron que si permitían eso, los malentendidos continuarían, cosa que las tres chicas no les agradó en absoluto. Así que el golpe de estado fracasó en épicamente y la regadera fue negada, pero la sala victoriana, el minibar y una pequeña cocina fueron agregadas recientemente, creando un ambiente extrañamente hogareño el cual era aprovechado por el grupo más joven de demonios, es así como Gasper, Koneko, Lefay y Ruruko estaban realizando una mini fiesta entre ellos. Vamos, no dejes que se escape. La voz de Ruruko sonaba de lo más preocupada, ya él falta poco para caer. Sí, ya mero cae, el sudor adornaba el rostro de Lefay quien mostraba una extraña determinación, solo un poco más. Gyakun, tu turno, Koneko mantenía el tono monocorde, dale el golpe final. De acuerdo. El vampiro miraba con decisión a su objetivo, por todas ustedes, desaparece en el olvido. Fue entonces que una fanfarria se escuchó en toda la sala del club, los corazones de los jóvenes reunidos allí se había detenido, pronto la satisfacción de haber logrado derrotar al jefe final de aquel famoso juego multijugador embargo de alegría al extraño grupo quienes contentos por su logro exclamaban de la mejor manera posible chocaron sus manos al unísono. Todos acordaron que los más jóvenes de ellos sirvieran como refuerzos por si la situación empeoraba repentinamente, en un principio los chicos se sintieron subestimados por el resto de sus amigos y compañeros. Amablemente Issei les hizo ver lo contrario ya que ellos servirían como elemento sorpresa en cualquier situación. Pero eso no evitó que ellos usaran la sala de club para divertirse un poco y ahora se habían propuesto a jugar uno de los juegos más adictivos que había en el mercado. Para suerte de ellos, cada uno poseía una copia del mismo y una consola. Lo más sorprendente era que inclusive la callada de Koneko era una ávida jugadora. ¿Saben? Siempre quise jugar con alguien, la pequeña Nekosou se sonrojaba levemente, gracias a todos. Yo también tenía ese deseo, Lefay se rascaba levemente la mejilla, de vez en cuando podríamos reunirnos para jugar juntos. Si es una buena idea, el resto asentía a la petición de la pequeña maga. De momento guardaron un poco de silencio cuando la maga miró con curiosidad el semblante de la Nekosou. Koneko-sama, ¿cómo era Issei-sama antes de que se uniera a Rabel-chan? Lefay se mostraba un poco curiosa a lo que la pequeña peli blanca meditó un poco. Ise-senpai era un pervertido sin remedio, la pequeña torre decía en un tono neutro, pero se podía percibir un poco de calidez, siempre me disgustaba que estuviera cerca de mí, Lefay se mantenía callada permitiendo que la chica continuara, pero siempre sonreía y casi nunca se enojaba por los insultos que le decía a veces.
Ya veo, Lefay meditaba lo que escucho de los labios de su compañera Torre, no pensaba que fuese de esa manera, cuando lo conocí me resultó de lo más confiable y me hacía sentir segura. La verdad cuando entrenaba con él, en un principio me desagradaba, Ruruko se unía a la conversación, pero con el tiempo entendí que era una persona extraordinaria, envidio un poco a Rabel-chan. Las tres demonios rieron entre ellas, mientras que Issei estornudó levemente haciendo que Rabel le jalara la mejilla por sus malos modales. ¿Saben una cosa? La pequeña albina se sonrojaba un poco, el Ise-senpai de ahora es más confiable, me pregunto si las cosas fueran diferentes, él sería igual. Estoy segura que Issei-sama, sería igual, Lefay se mantenía segura a lo que decía. Todos se quedaron sorprendidos ante las palabras de Lefay, asintiendo levemente admitiendo que no importaba qué tipo de escenario estuviera el castaño, el resultado sería el mismo, Yodo Issei sería una persona importante para los que estaban reunidos en ese lugar, estaban tan concentrados en su plática que ignoraban que una persona miraba desde fuera de la sala, alzando su mano dio la señal para iniciar lo que sería una larga noche. Todos miraron expectantes a las palabras de Gabriel, la ángel caído se mostraba un tanto intranquila al verse como el centro de atención, la rubia después de la batalla con Cocabiel se dio a la tarea de investigar por su cuenta los motivos por los cuales el cadre actuó de esa manera, por más que buscaba siempre llegó al mismo resultado. Él realmente me tuvo en su mano, comentaba tristemente Gabriel, caí en su trampa directamente. Gabriel-san, el castaño se preocupó ante el rostro desganado, ¿por qué dice eso? ¿Ustedes saben cómo murieron Dios y los Maous originales? Todos negaron con la cabeza mientras Gabriel suspiraba, entiendo, bien durante su combate ocurrió un fenómeno inesperado, la ángel caído terminó por sentarse a un lado de Rabel, cuando las energías demoníacas y sagradas chocan estas tienden a repelerse y anularse, los demonios frente a ella asentían en silencio, pero ¿qué pasa cuando una tercera energía se une a la ecuación? Cada uno de los jóvenes se miraban entre sí, el poder corrupto de un ángel caído, eso fue con lo que no contábamos, un punto medio entre ambos poderes, algo que brindara equilibrio creando una singularidad donde las energías convergieron en un mismo punto, Issei y los demás miraban preocupados a las palabras de Gabriel, perdonen creo que me excedí con la explicación. ¿No es eso? Momo se apresuró a contestar, le pudimos entender quiere decir que lo que mató a los Maous originales fue que su energía se mezclaron con la de bueno usted sabe, la peli gris evitó mencionar a Dios, pero ninguno de los líderes de Grigori murió. En parte es verdad, pero hubo algo que ustedes desconocen, la rubia se alegró de que los jóvenes frente a ella comprendieran, el Lucifer original era aún un ángel caído cuando asumió el liderazgo de los demonios. Todos los jóvenes palidecieron levemente. Parece que los ancianos del inframundo han mantenido eso en secreto, la ángel caído se cruzó de brazos levemente contrariada, bueno supongo que por eso decidieron el cese al fuego. ¿A qué se refiere, Gabriel-san? El Sekiryute y preguntó lo que muchos esperaban decir. Ain So Power, el rostro de la rubia se mostraba realmente serio, la luz ilimitada y también el balance breaker original. Sir Zetsu y Serafall estaban petrificados a las palabras que había pronunciado Azazel, el líder de Grigori comentaba casualmente los mecanismos de activación de ese fenómeno donde las energías convergían para liberar la forma primordial de la creación, la inagotable luz donde se originaban las leyes que regían a la realidad y en donde éstas carecían de todo orden. Por eso el concepto de muerte para algo eterno como Dios era posible. Una contrariedad en sí misma pero también absoluta. Ese fenómeno, Michael se recargaba en su asiento agotado, fue lo que dañó severamente el sistema, no fue la muerte de Dios en sí lo que causa el fenómeno del balance breaker de los Sacred Gears. Es que a pesar de tanto tiempo de haber ocurrido, Jopiel apretaba sus manos, el efecto de Ain So Power está presente en el mundo. Aún recuerdo cómo el sexto continente desapareció en la nada cuando se liberó esa monstruosidad, el líder de Grigori se agarraba a la cabeza frustrado, una luz que lo envolvía todo y desintegraba a su paso lo que tocara, vista a kilómetros a la distancia, el ángel caído mostraba su frustración, de no ser por el resto de los dioses mayores de otras mitologías el mundo hubiese desaparecido por completo. Un momento eso fue lo que concluyó la guerra, Serafall recuperaba el habla. Desgraciadamente no fue eso, Azazel se apresuró a contestar, fue el temor de que ese fenómeno ocurriera nuevamente con los líderes que sucedieron a los originales, el ángel caído rió levemente, nunca se han preguntado por qué su generación se les ha instruido el no atacar a ninguna facción.
El rostro de los Mao se ensombreció ligeramente, gracias a que Gabriel cayó del cielo se convirtió en ángel caído y que Serafal le fue impedido el intervenir. El plan de Cocabiel fue un fracaso. El líder de Grigori miraba con severidad a los demonios. ¿Acaso creen que con solo demostrar la existencia de los demonios, ángeles y ángeles caídos es suficiente para incitar a una guerra? Se equivocan grandemente. Azazel continuaba con su explicación, matar a Sona Sitri era tan solo un vehículo para hacer que Serafal se uniera al combate. El caos que hubiese generado por la pelea habría llegado duramente al corazón de Gabriel, quien cargaba con el amor de su padre. El resultado. Ella descendería al haber convencido a Michael de hacerlo. Después simplemente Cocabiel recrearía el Ain So Power, destruyendo tal vez la mitad del Japón. Ese maldito Cocabiel, la más afectada de oír el verdadero plan del que pudo ser partícipe fue Serafall. Fui solo un peón más para él. Un silencio abrumador envolvió el ambiente de la sala del consejo. Si alguno de los presentes tenía el deseo de reclamar algo por la inactividad ante la crisis que se vivió un mes y días atrás. No solo tú, Michael recuperaba levemente la calma, también lo fue Gabriel. El serafín bajó la mirada. De hecho me gustaría externar mi gratitud hacia el Sekir Yunitei. Ja, 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 ja SC Cram, el Lucifer carmesí se tomó la molestia de reír llamando la atención de todos. Él lo supo todo este tiempo, por eso insistió tanto en la promoción de Yodo Issei. Ni-sama. ¿Eso es cierto? Rías no pudo ocultar su evidente sorpresa. Issei ya es un demonio de clase media. Ante lo que se dijo aquí debería promoverlo a clase alta. El Mao sonreía tristemente. Rayos, ni siquiera yo me vi en algo tan complicado. Rías. Sona. Serafalla hablaba con la seriedad de un líder, ninguna palabra de lo que acaban de escuchar. Ambas jóvenes asintieron en silencio, comprendiendo las complicaciones de los sucesos ocurridos, y lo que escucharon complicaría más las cosas. De acuerdo, Serafall-sama. Tanto Rías como Sona respondieron al unísono. Bien, entonces supongo que deberemos continuar con la situación actual. La voz de Sir Zetch resonó en toda la sala. A mi ver sería mejor una alianza de cooperación mutua para evitar las nuevas amenazas que se ciernen sobre nosotros. Vaya, la red de información de Inframundo es bastante buena. Azazel sonreía complacido por la disposición del Mao carmesí. ¿Te refieres a Chaos Brigade? Sona y Rías se miraron entre sí confundidas por las palabras que estaban intercambiando ambos líderes. Michael mostraba mucho interés por la proposición que daba Sir Zetch de iniciar una alianza entre ellos. Estoy de acuerdo. El líder del cielo se mostraba feliz por cómo se estaba llevando la discusión. Esto nos guiará por un nuevo camino. Por mí tampoco hay problema en cooperar con ustedes. El gobernador general se volteaba para mirar a su acompañante. ¿Tú qué opinas, Bali? El joven solamente alzó los hombros sin mostrar mucho interés en la discusión. Nunca quitó la atención a las dos hermanas de los Maos que estaban presentes. A mí realmente no me importa mucho si hay alianza o no. El peli plateado reía con sorna. Soy tan fuerte que nadie puede derrotarme, ni oponérseme. Ja, 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 ja. El peli negro entendía lo que su guardaespaldas decía. Esperaba menos de ti, Bali. El joven bufo, fastidiado ante la actitud de la persona que debía proteger, era un hecho innegable para ellos dos que eran como agua y aceite. Podían estar en el mismo bando de momento, pero realmente Bali detestaba la personalidad de Azazel. Fue entonces que un enorme estruendo sacudió todo el lugar, tomando por sorpresa a todos los que estaban reunidos en la sala del consejo estudiantil. Vaya, vaya, al parecer tenemos invitados indeseados en esta reunión. Sir Zetch mantenía la calma. Rías y Sona. Reporten la situación. Las dos herederas intentaron comunicarse con sus respectivas reinas, pero algo bloqueaba el enlace con el resto de sus grupos. La desesperación se hizo evidente en las finas facciones de los rostros de ambas chicas. Temiendo lo peor, intentaron retirarse de la sala. Ambas mantengan la calma. La suave voz de Hopiel hizo que se detuvieran en sus intenciones. Confíen en sus aliados y protejan a sus líderes. De acuerdo, Hopiel-sama. Sona respondía con pena en su voz. Seguiremos intentando tener contacto con nuestros séquitos. Veamos, Youdo Issei-kun. El gobernador de Grigori mantenía un extraño interés en el Sekir Yunitei. Si eres lo suficientemente hábil para salir de esta. Issei estaba sorprendido por las palabras de Gabriel. El peón de Rabel notaba la rabia que salía del cuerpo de la antigua Serafín. Comprendiendo que internamente la mujer se sentía decepcionada consigo misma por haber sido presa de las maquinaciones de aquel infame cadre, el chico suspiró un poco. Tenía que preguntar algo más, pero quería respetar el estado mental de Gabriel. Gabriel-san, perdone mi rudeza. La novia de Sagi se mostraba lo más cortés posible. Si el plan de Cocabiel fracasó, ¿por qué continuarlo?
También pensé eso mismo, la ángel caído contestaba un poco más calmada, ese idiota tal vez esperaba utilizar al Sekiryutei como un segundo medio para conseguir el Ain So Power. Los ojos de Gabriel se pusieron sobre la figura de Issei, los dos dragones celestiales sellados en los Sacred Gears tienen una habilidad única, la rubia guardó algo de silencio antes de continuar. Juggernaut Drive, la voz de Drake interrumpió la explicación del ángel caído, la habilidad final del Boss Ted Gear. ¿Pero qué dices? Issei miraba con sorpresa el brillo esmeralda que se manifestaba en el dorso de su mano izquierda. No me habías contado nada eso. Porque es algo que no necesitabas saber, compañero. El dragón celestial se escuchaba tranquilo, es tu carta de triunfo, pero también te llevará a la ruina. Drake suspiraba molesto, de ser posible me gustaría que nunca lo utilizaras, ese maldito ángel caído era verdadero incordio. Tú lo has dicho. Gabriel reía levemente, pero quizás su único punto bueno es que a pesar de todo le gustaba terminar las cosas que empezaba. Entonces, ¿cómo ese Juggernaut Drive serviría para conseguir ese objetivo? Sagi se atrevió a preguntar lo que los demás ignoraban. Pues, el campo de batalla se hubiese convertido en un verdadero infierno. La rubia se mostraba cabizbaja, tanto que ni siquiera yo hubiera podido detenerlo. Antes de que la conversación continuara, un temblor cimbró todo el terreno de la academia, alertando a todos los que estaban en las cercanías. Pronto 5 colosales figuras emergieron de entre los terrenos cercanos a la academia, todos se aterrorizaron de la imponente visión que aparecía frente a sus ojos. Sobre el cielo apareció un gigantesco círculo mágico, reconocible a los ojos de Gabriel, quien palideció al admirar la figura de aquel que se había atrevido a interrumpir aquella importante reunión. Pero en un instante desapareció de toda vista, siendo reemplazada por otra figura. Imposible, pero ¿qué hacía ella aquí? La rubia comentaba quedamente sin ser escuchada por el resto de sus acompañantes. ¿Cateria Leviatán? La voz sorprendida de Ravel interrumpió los pensamientos de la ángel caído. ¿Ella qué está haciendo aquí? ¿Quién es ella? Momo preguntó por todos los demonios reencarnados. Es la descendiente de uno de los antiguos Mahou. Ravel contestaba rápidamente, aquellos que fueron derrotados en la guerra civil. Entonces debe de ser poderosa. Sagi comentaba un poco preocupado. Casi tan poderosa como un Mahou. La ángel caído miraba fijamente a Kateria. Genshiro-san contacta con Citri-san. No puedo, el portador Btria estaba preocupado, no puedo contactarla. ¿Qué dices? La rubia se preocupó levemente, ¿y qué hay del resto? El grupo de Irina se encuentra frente a una de esas cosas. Issei respondía molesto. Igual de grupo de Reya. Momo apagaba su celular. Y el de Shenovia. La pequeña Fennec se mostraba molesta. También el de Tsubaki. El portador de Btria también daba malas noticias. Una explosión pudo ser escuchada a la distancia, haciendo que todos los grupos por separado prestaran atención al lugar de donde provenía, la sala del club de ocultismo. Con lentitud la descendiente de los Mahous originales llegó hasta donde se encontraban reunidos Issei y el resto. Vaya, Kateria miró con sorna a las personas frente a ella. Encontrarme con Gabriel mezclada entre demonios. La mujer sonrió con arrogancia, es una encantadora vista a mis ojos. Ja, la rubia reía con ironía, gracias por el halago a que debo el honor de tan ilustre figura como tú. Gabriel ocultaba su molestia, interrumpa algo importante como esta reunión. Bien, no me interesa mucho que las facciones lleguen a un acuerdo. La mujer se acomodaba tranquilamente sus anteojos, considéralo un capricho para una infantil venganza. Veo que no superas el hecho que Serap-chan sea la que ostenta ese título. La ángel caído sonreía como Kateria mostraba su molestia en sus facciones. Vamos, ella es 1000 veces mejor que tú. Arrogantes palabras para, la otra Leviatán estallaba en ira, para una perra que ha perdido su gloria. Gabriel fue tomada por sorpresa cuando un látigo de energía demoníaca golpeó su rostro, haciéndola volar a varios metros a la distancia, haciendo que su cuerpo se estrellara fuertemente en uno de los salones cercanos. El muro se derrumbó al momento que el cuerpo de la ángel caído impactó contra de él. Todos vieron realmente enfadados la manera en que la invasora había atacado a su ahora maestra. A pesar de que la rubia pertenecía a una raza distinta a la de ellos, siempre mostraba un trato amable y cordial, nunca mirando por encima de ellos y prestándole su ayuda cuando le necesitaban. Todos se prepararon para responder por su querida maestra. Vaya, sentir el amor de mis alumnos es gratificante. La voz del caído fue perceptible tras las sombras del salón. Muchas gracias, pero no piensen que soy tan débil.
Saliendo de con un paso elegante de aquel dañado muro aparecía Gabriel. Supongo que jugaremos un poco tú y yo. La rubia se limpiaba un poco la sangre de la boca. Tienes razón Kateria, he perdido mi gloria de antaño. La rubia se quitaba el saco de su uniforme, pero sabes una cosa, nunca me llames perra. Con una brutal velocidad Gabriel acortó la distancia entre ella y Kateria. La otra Leviatán sonrió ante el enfado de su oponente, solamente para que esa sonrisa se transformase en una mueca de dolor al sentir como la rodilla de la rubia lastimaba su abdomen. Sin darle tiempo de responder, Gabriel tomó la cabeza de la mujer de lentes haciendo que estrellara su rostro contra el polvoriento suelo. Tanto Rabel y Momo temblaron ante la brutalidad que demostraba Gabriel con sus acciones, mientras que Ise y Sagi miraban sorprendidos aquel embate dado por su maestra. Y bien Kateria, la ángel caído se acercó al oído de la misma, ¿te parezco débil ahora? La peli morada se levantaba oponiéndose a la fuerza imprimida por Gabriel. De hecho me alegra que sea un oponente digno. La mujer se mostraba satisfecha. A manera de regalo por tu esfuerzo te diré que aislamos a sus líderes dentro de una barrera. Kateria se separó de Gabriel tomándola por sorpresa con una ráfaga de energía demoníaca. Gracias a esa Nekosou y a estos golems, es imposible romperla. Chicos, deben destruir a eso. La rubia no pudo terminar cuando del círculo mágico empezaron a emerger nuevas figuras. No me jodas, un ejército. Oh vamos. Kateria se burlaba internamente, no soy tan estúpida para venir sola a un lugar donde están varios seres poderosos. De hecho esperaba que fueras una idiota egocéntrica. Gabriel miraba la situación y simplemente suspiró. Bien, supongo que no hay problema chicos, ya saben qué hacer. Todos los demonios asintieron a las palabras de la rubia, sin decir ninguna palabra, se alejaron de aquel lugar dejando atrás a las dos mujeres solas. Kateria intentó atacarles por la espalda solamente para ser detenida por una espada de luz, la cual estaba amenazadoramente cerca del cuello de la otra Leviatán. ¿Y bien descendiente de Leviatán seguimos con lo nuestro? Gabriel sonreía amenazadoramente a lo que Kateria respondió con la misma sonrisa. La explosión de la sala del club de ocultismo les había tomado por sorpresa, pero gracias a los asombrosos sentidos de la torre de Rías pudieron evitar el daño, ya que la pequeña Nekosou fue la que alertó a los dos alfiles presentes. Lefai hizo gala de sus asombrosas habilidades mágicas al edificar una barrera lo suficientemente fuerte como para repeler aquel malicioso ataque. Ya. Una voz pudo escucharse entre el polvo y el humo de la sala, al parecer tus sentidos son buenos Shirone. El rostro de Koneko Toujo perdía todo color en él. La pequeña empezó a temblar, pero no de miedo sino de una rabia intensa, ante la figura que empezaba a ser visible frente al grupo de jóvenes demonios. Kuroka, Koneko no pudo ocultar el veneno en sus palabras. ¿Qué haces aquí? Es muy simple querida Imouto, la mencionada se acercaba amenazadoramente, vengo a llevarte conmigo. Como si fuera a aceptarlo, la albina se preparaba para enfrentar a su hermana. Por eso voy a secuestrarte. La otra Nekosou preparó su cuerpo para contraatacar. Con lentitud los tres demonios restantes se colocaron a manera de escudo entre ambas hermanas. Lefai, Ruruko y Gasper entendía que la persona frente a ellos estaba en una liga muy superior a ellos, pero no se amedrentaron ante la Nekosou. Con un simple movimiento de su mano la pelinegra desapareció de su rango de visión, reapareciendo por detrás del grupo, siempre manteniendo una juguetona sonrisa en el rostro. Vaya, miren sus rostros sorprendidos. La pelinegra hablaba con cierta diversión, me imagino que nunca habían enfrentado a alguien como yo. Tienes razón, Kuroka, la pequeña albina se lanzó a golpear a su hermana, pero siempre hay una primera vez. Solo alardeas, Shirone. Kuroka mantenía su actitud juguetona. Are. Porque no me puedo mover. Gasper respiraba con cierta dificultad mientras fijaba su mirada en el cuerpo de la hermana mayor de Koneko. De repente Lefai inició una incantación haciendo del piso bajo los pies de la Nekosou salieran cientos de listones azules, envolviendo la totalidad del cuerpo de la pelinegra. Esto no me detendrá y lo saben. Kuroka se reía levemente. ¿Quieren jugar al gato y al ratón? Por mí no hay problema. Koneko-chan. La mano de Ruruko tocó el hombro de la pequeña Nekosou. Tenemos que replegarnos. No sé cuánto tiempo mi hechizo retendrá a tu hermana. Lefai se acercaba a las dos chicas mientras era seguida por Gasper. Lo mejor es buscar apoyo. Entiendo. Koneko aceptaba a regañadientes mientras le daba la espalda a su hermana. No importa a dónde vayas Shirone. El rostro de Kuroka se ensombreció y su sonrisa desapareció por completo. Te llevaré conmigo. El grupo corrió por los pasillos del edificio antiguo, solamente para encontrarse con un grupo de magos renegados quienes eran sirvientes de Kateria, sin tomarse el tiempo de pensarlo.
Koneko y Ruruko se lanzaron contra de los más cercanos. Para la pequeña peón de Sona fue una suerte que su ama considerara la posibilidad de que ocurrieran complicaciones. Ruruko se promovió a la pieza torre y ambas jovencitas empezaron a abrirse camino entre los sorprendidos magos. Quienes no caían ante los golpes del par de pequeños demonios, eran atacados por la magia del Efallo detenidos por Gasper. Con algo de esfuerzo lograron salir del edificio antiguo solamente para encontrarse con Kuroka, quien estaba sentada muy tranquilamente en una rama de un árbol cercano. Voy a admitir que esa niña es buena. Los ojos de la Nekosou se posaron sobre Lefai. Bien, el gato ya encontró a su presa. Kuroka sonreía con tranquilidad. ¿Qué debería hacer con ella? Irina tenía sentimientos encontrados frente a la enorme criatura frente a ella. Una parte quería gritar como niña al abrir el regalo de cumpleaños que siempre había querido, la otra mascullaba insultos al idiota que se le ocurrió mandar a un colosal golem para tratarles de aplastar, pero al ver cómo la mole de piedra y tierra se movía con dificultad encontraba divertido el correr por todas partes, viendo cómo se frustraba la persona que lo controlaba. El problema era que Kiba y Carlamine se le unieron en el juego, divirtiéndose a su manera con la abominación de piedra. Es la sexta vez que nos intenta aplastar. Irina se movía entre las piernas del golem. ¿Ey tú? El mago que controla esto, ¿no crees que va siendo aburrido? Supongo que no contaba que nos acomodaríamos en equipos, Kiba comentaba con tranquilidad mientras esquivaba la torpe mano del coloso. Xuelan, Shinobi y Tsubasa, Carlamine recitaba las formaciones propuestas por Sona, Tomoe, Reya y Asia. Tsubaki y Akino. Kiba continuaba donde Carlamine se detuvo porque el golem se concentró en ella. Momo, Sagi, Issei y Rabel. Me preocupan más los pequeños. La pareja de Kiba escapaba de que el colosal monstruo le agarrara. Hace un momento ocurrió una explosión. Yo también tengo esa preocupación. Irina se acercaba a Carlamine, pero recuerda que ninguno de ellos es débil. Tienes razón. La castaña ojiverde asentía a las palabras de Irina, aunque lamento no poderme poner mi armadura. ¿Usas una armadura? La portadora de Mimik ignoraba por completo la amenaza que se cernía sobre ellos. Wow. Ha de ser genial. Claro. Una verdadera mujer caballero siempre debe lucir galante. La segunda caballero de Rías se golpeaba el pecho orgullosa. Está en el código. Yo solamente uso mi antiguo uniforme de la iglesia. La castaña ojivioleta comentaba casualmente. Tal vez debería hacerle algunos cambios. Kiba y el mago se quedaron mudos. Ambos hombres no podía creer que las dos jovencitas empezaran a ignorar al golem como si realmente no existiera, concentradas más en hablar de moda, a su manera, que el coloso que se acercaba hacia ellas. ¿Cómo se atreven a ignorarme? El mago por fin externaba su frustración ante las dos jovencitas. Siempre es lo mismo con ustedes las mujeres. Las miradas de las dos caballeros se centraron sobre el mago haciendo que éste retrocediera un paso. ¿Sabes algo que he aprendido de ella? Kiba estaba sentado en el hombro del golem que había detenido su movimiento. Es nunca hablar mal de las espadas y ni interrumpirla cuando platica sobre moda. El rostro del mago palideció cuando las dos chicas se acercaron hasta él. Con un movimiento rápido de ambas jóvenes el mago cayó abatido con enormes heridas en su cuerpo, producto de las espadas de ambas caballeros. Kiba sintió como el coloso se derrumbaba al ver que su maestro y fuente de energía moría tras el ataque. El rubio suspiraba al ver cómo terminaban con su amenaza de una manera casi patética. Pronto la situación cambió al ver que un grupo numerosos de magos renegados se acercaba a donde estaban. Bueno, al menos la cosa no será tan aburrida. Kiba preparó su Sword of Betrayer para encarar a la nueva amenaza. La situación en el grupo de Shinobi pasó por un desenlace similar. El problema que tuvo la maga fue que la fuerza descomunal de su creación se vio eclipsada con la propia del grupo de Torres, y antes de que se diera cuenta o realizara alguna ofensiva su creación terminó reducida a una pila de escombros. Haciendo que la indefensa maga llorara amargamente al verse humillada. ¿Saben una cosa? Verla así hace que me sienta mal. Xuelan comentaba con algo de pena. ¿No creen que debimos darle un poco de ventaja? Fue un poco difícil. La torre de Sona negaba con la cabeza. Hasta con un simple golpe esa cosa perdía resistencia. Sí, la portadora de Durandal se unía a la conversación. Creo que si lo hubiera hecho de otro material, no sé cómo hacer o nos hubiese dado más problemas. Buah. La maga lloraba con fuerza ante los comentarios hirientes, y yo que me esforcé. Llevada por la pena de tan patética reacción, Xuelan se acercó a consolar a la pobre y ahora indefensa invasora, solo para ver cómo un grupo de magos se acercaban para apoyar a su compañera. Las tres torres sonrieron al mirar a los refuerzos.
Espero que ustedes nos diviertan más que ella. Yura se ajustaba sus guantes para empezar a combatir. En el lado opuesto de donde se encontraban las torres, Tomoe miraba con sorpresa y exasperación la ya extraña situación en la que se encontraba. Por un momento imaginó que su grupo era el más desproporcionado, dado que Asia estaba con ellas, pero ella había sido la que derrotó al golem. Ahora las 3 demonios y una pequeña maga estaban tranquilamente sentadas teniendo un pequeño picnic. Resultaba que su oponente era una niña genio de una edad cercana a Ai, como Asia no tenía ninguna capacidad ofensiva real. La alfil de Babel había decidido traer a su familiar para que le ayudara en ese aspecto. Claro, la apariencia del pequeño Rasei no era de la más amenazante, pero su relámpago sí que era poderoso, pero eso no fue lo que definió la situación a su favor. Fue el hecho de que la niña maga se encantó con el pequeño Rasei y bajo la promesa de dejarle jugar con él, la maga hizo desaparecer a su golem. ¿Sabe una cosa? Tomoe llamaba la atención de sus 2 compañeras, aunque cuente algo como esto no creo que alguien confíe en mi historia. No te preocupes, Reya daba un sorbo a su té cortesía de Asia, nosotras 2 estaremos a tu lado para confirmarla. Sí, Asia secundaba a su compañera alfil, Meguri-san, no tienes de qué preocuparte de nada. Sí, ustedes lo dicen, la caballero de Sona simplemente suspiró derrotada ante el desenfadado comportamiento de sus 2 amigas. Pronto Rasei se encontraba molesto ante la presencia de varios magos que se acercaban hacia donde estaba ellas. La pequeña maga, al notar la molestia del familiar de Asia, invocó a una quimera para que atacara a sus antiguos aliados. Tomoe casi deja caer su taza al ver cómo su inesperado aliado despachaba la inminente amenaza. La caballero simplemente rió ante lo extraño de los sucesos, haciendo una nota mental de nunca molestar a una niña con un juguete nuevo. Tsubaki se ajustaba los lentes por tercera vez o sería la cuarta. Cuando Sona y Rias decidieron que las 2 reinas patrullaran juntas creyó que era una buena decisión, pero ahora no estaba segura. Cuando vio que un enorme golem se acercaba a ellas sabía que confiaría en el buen juicio de Akeno para salir victoriosas de aquella situación. Lógicamente, la reina del sadismo decidió que la manera más efectiva de arreglar este apuro era ir sobre la voluptuosa maga que controlaba a la mole de piedra. Hasta allí todo iba bien desde el punto de vista de Tsubaki Shinra, pero no contaba que su oponente era una enferma y degenerada masoquista, quien gozaba de ser castigada, humillada y atada cuanta bizarra maquinaria pudiese concebir una mente enferma. Ahora frente a sus ojos se desarrollaba un escenario para una película porno de muy cuestionable contenido. Akeno-san, no podemos terminar con esto de una vez. La reina de Sona trataba de ocultar su vergüenza al ver a su similar desenvolviéndose perfectamente con su nueva adquisición. Me preocupan Sona y los líderes. Akeno mostraba su evidente rostro enrojecido por la excitación que le brindaba su nuevo juguete. ¿Sabes, Tsubaki, deberías probar esto alguna vez? La peli negra recompensaba al maga para que sirviera de silla. Anda, ven. Ella es muy mullida. Creo que paso. La joven Shinra se abanicaba el estupor que le ocasionaba las desvergonzadas acciones de la reina de Rias. Seguiré intentando comunicarme con Sona. Vamos, quien es una linda cerdita. Akeno palmeaba la cabeza de la silla. Si tú lo eres, Cabe mencionar que el grupo de magos que iban al rescate de su compañera, decidieron retirarse muy lentamente sin ser vistos, y el único valiente que se quedó para filmar toda la acción se retiró con suficiente material que después hizo una fortuna vendiéndola como una película, pero esa es otra historia. Yodouai se revolvía en su cama, su respiración se agitaba y pequeñas lágrimas salían de entre sus ojos. Repentinamente se despertó en su habitación evidentemente temerosa, una parte de ella presentía que algo malo iba a ocurrir. Su Oni-chan le había pedido que se quedara en casa, aunque la pequeña familiar se negaba a hacerlo, fue convencida por todos para que accediera, tanto era el poder de convencimiento que hizo jurar a Rabel, Irina, Asia, Shenobia y hasta Rias que protegerían a su Oni-chan a toda costa. Estuvo bien durante la cena, pero cuando decidió dormir, su mente se vio invadida por un terrible sueño, donde Issei era consumido por una extraña llama negra y sus ojos perdían toda vida en ellos. Algo está mal, Ai comentaba en un susurro, tengo que estar con Oniri-chan. Tomando algo de valor, decidió quitarse su pijama y cambiarse de ropa, llevando un sencillo conjunto de shorts, playera con estampado de una estrella en el pecho y unos tenis a juego. La pequeña espíritu recordó que las noches en Kuo eran lo bastante frías, por lo que optó por un chaleco con orejas de gato en el gorro. Habiendo salido en total silencio, la pequeña espíritu se encontraba corriendo por las calles de Kou con rumbo a la preparatoria de su Oni-chan. Repentinamente sintió como le golpeaban para mandar a volar su cuerpo a una distancia considerable. Vaya, mira lo que me he encontrado. Una voz resonaba en las calles Kou, así que la falsificación se dignó a aparecer.
¿Quién está allí? Ahí se levantaba con dificultad. Ja, veo que no eres tan frágil. La figura de Clarent salió de entre las sombras. Supongo que no me has de reconocer, pedazo de copia. Clarent. La pequeña espíritu temblaba ante la figura de su atacante, pero... Oh. Parece que compartes memoria con la original. Los ojos carmesí de Clarent mostraban la molestia que sentía en esos momentos. Eso me facilitará las cosas contigo. Falsificación. De pronto, una espada espectral aparecía en las manos de Clarent. Una de las tantas habilidades que poseía los espíritus de la espada era materializar una copia degradada de su propio cuerpo. Aquella arma carecía de las características especiales de la espada, simplemente era una manifestación parcial de su propio poder. Es una lástima que seas tan patética. La peli plateada sonreía con sorna, pero el solo verte me repugna mucho. Simplemente debo destruirte nuevamente para sentirme mejor. Clarent arremetió en contra del cuerpo de Ai, buscando terminar con la existencia de lo que ella consideraba una copia sin chiste de la Excalibur original. Pronto se daría cuenta del error que estaba cometiendo al menospreciar a su pequeño oponente. La espada de Clarent se vio detenida abruptamente cuando chocó con el filo de otra arma similar. ¿Qué rayos hiciste? La espada de la cobardía se mostraba furiosa. No lo sé, Ai respondía con cierto miedo en su voz. Lo único que quiero es estar cerca de mi Oni-chan. En las manos de Excalibur Absolution estaba una copia similar a Excalibur Ruler. Clarent dio unos pasos atrás al ver que la pequeña frente a ella imitaba las mismas acciones que Clarent estaba realizando. Hubiese sido aburrido que solamente murieras sin defenderte. La chica en el vestido de Lolita jugaba con su arma. Bueno, pedazo de chatarra, recrearemos la batalla de Camlan, y nuevamente te partiré en pedazos. Excalibur continuará.